Bueno, seguimos con esta segunda parte del video que se había cortado, justo cuando yo les estaba explicando o dando un ejemplo, mejor dicho, de cómo tenemos que estar atentos para que a lo mejor en algo simple pueda estar la punta que tomemos para que surja un producto, que luego será la columna vertebral del proyecto de intervención. Entonces volvía yo con este grupo de chicos. En realidad íbamos hacia nuestro lugar de trabajo y escuché este ruido de bolitas y bueno, surge esto de que hay un silencio, miradas cómplices. Entonces bueno, nadie me contesta, solamente esta sonrisa. Llegamos hasta nuestro lugar y de vuelta escucho ese ruido de bolitas, claramente, pero yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí uno de los chicos me comenta, bueno, mirá, profe, porque me decían profe, son bolitas, pero eh, no te enojes, porque ya sabemos que no se pueden usar las bolitas acá, pero nosotros igual las traemos, qué sé yo. Entonces ahí surge esta cuestión de empezar a conversar este tema, por qué creen ellos que no se podía jugar a la bolita, por qué les prohibían traer bolitas. Entonces se dio un intercambio interesante entre ellos. Cada uno tenía opiniones diferentes, hipótesis diferentes acerca de por qué no se podía jugar a la bolita en la escuela. Entonces, bueno, eso dio el pie a pensar y hacer la pregunta de si era imposible entonces jugar a la bolita si buscáramos la manera de evitar todos estos supuestos, estas supuestas razones que ellos planteaban, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos en un nivel de extremado interés y una cuestión muy fuerte por parte de ellos de estar como eh, involucrados en esta posibilidad de jugar a la bolita, aparece mi pregunta en términos de, ¿y organizar un campeonato de bolitas? ¿Existen los campeonatos de bolitas? Bueno, eso fue una explosión ahí de emociones por parte de ellos que tenía que ver con sus expresiones, sus ideas, estas ganas de compartir, de expresar alternativas, de ponerse a pensar cómo lograr esto que en principio pareciera una cuestión imposible, pero que les parecía a la vez absolutamente hermoso, ¿sí? Entonces, bueno, claramente el campeonato de bolitas era el producto ideal. Era el producto ideal para un proyecto de intervención psicopedagógico. ¿Por qué? Porque con esa finalidad de que estos chicos organicen un campeonato de bolitas, con esa razón, con ese sentido, con esa necesidad que ellos tenían, yo les iba a proponer a través de diferentes intervenciones, situaciones donde tengan que escribir, situaciones donde tengan que leer, situaciones donde tengan que registrar, situaciones donde tengan que buscar información, situaciones donde tengan que comunicarse con otros y con otras personas, con autoridades. Entonces, de esa manera empezamos a organizar el proyecto de intervención psicopedagógica. Estaban quienes tenían que escribirle la carta a la directora, estaban quienes tenían que redactar el reglamento y no todo el mundo hacía todo, porque eso también sería desaprovechar estas posibilidades de intervención, porque como dije yo, esta demanda o esta forma de trabajar implica también trabajar con diferentes desafíos y dificultades. Entonces estaban aquellos que estaban iniciándose en la escritura y estaban aquellos que ya eran capaces de una escritura cercana a lo convencional, pero que quizás habían cuestiones que tenían que trabajar en torno a pensar el vocabulario, por ejemplo, en torno al destinatario, las correcciones, las estructuras textuales. Entonces es ahí donde yo pude empezar a ver cómo estratégicamente utilizar en los agrupamientos y de este grupo de 6 o 7 integrantes, algunos
estaban trabajando en parejas, otros trabajando de a dos, tres, cuatro, con distintos objetivos, con distintas producciones, que las dejábamos en carpeta y que después continuábamos. Entonces es ahí donde aparece una dualidad de este proyecto de intervención psicopedagógico. ¿A qué me refiero con dualidad? Estaba el psicopedagogo, que era yo, buscando como finalidad intervenir de modo significativo y en situaciones que yo pueda poner a estos niños en el rol de lectores y de escritores, y estaba la finalidad de ellos, que era armar un campeonato de bolitas. Entonces es ahí donde encontramos un aspecto fundamental de un PIP. El PIP es una dualidad de proyectos. Y esa dualidad garantiza que el primero, el proyecto del psicopedagogo, se sostenga significativamente, con un sentido. Escribo porque yo tengo una necesidad. Escribo o leo porque necesito saber algo para lograr lo que yo quiero, el campeonato de bolitas. Entonces es ahí donde el campeonato de bolitas, que es un producto absolutamente aleatorio, que podría ser cualquier cosa, le empieza a otorgar sentido a mi intervención y hace que mi intervención sea 100% psicopedagógica, con todos los irrenunciables que hablamos el cuatrimestre pasado, y que yo pueda poner en juego todos los aspectos que hacen a la particularidad de este objeto de conocimiento, que empiece a poder pensar el rol del lector, el rol del escritor, el destinatario, el propósito que yo les mencionaba, menciona Delia Lerner, el propósito del escritor, el sentido comunicacional de cualquier escritura. Entonces no importa si esta escritura es una escritura que está en proceso de construcción. Lo que importa es que el sujeto sepa que lo que está produciendo tiene una finalidad de carácter comunicativa, le quiere decir algo a alguien. Esto el individuo, el niño, el alumno, el joven, lo tiene que aprender, lo tiene que construir a partir de una situación significativa como la que el PIP le propone. Eh, Podría darles muchos ejemplos así. Podría darle también algunas situaciones que se generan, digamos, como desafiando esta cuestión del producto. Porque todo podríamos decir, uy, qué fácil, bueno, a ver, ¿qué le gusta a los chicos? Hagamos algo que le gusta a los chicos. No es solamente que le gusta a los chicos, que los tiene que atravesar de una manera particular. Porque yo no les pregunté a ellos si les gusta jugar a la bolita, entonces hagamos un campeonato de bolitas. Surgió todo un diálogo en torno a cómo no se puede jugar a la bolita y cómo ellos sentían que la bolita y el jugar a la bolita era algo, digamos, trascendente para ellos y que cuando estaban en la escuela parecía debían suspenderlo, debían mantenerlo como stand-by. Es ahí donde eso se llega a lo personal, a lo particular, ¿sí? Eh, Quisiera contarles por ahí algún otro ejemplo más, pero brevemente, ¿no? En otro caso, recuerdo haber ido también a buscar a un grupo de nenes al aula y bueno, todos los chicos, o la mayoría, levantaba la mano que quería venir también a trabajar con nosotros. Entonces de eso surge, eh, al llegar a nuestro espacio de trabajo, la pregunta de por qué creen que los otros chicos quieren venir, ¿no? Entonces, hubo también una charla a partir de esto, hubo hipótesis, conjeturas, pero hubo una que apareció casi como desencajando, sorprendiendo, ¿no? La de un nene que dice, porque acá usted tiene estufa y está calentito, y en el aula hay un vidrio roto y hace mucho frío. Este comentario, que algunos asintieron, que otros se rieron, que otros negaron,
que otros decían, sí, no, también hay estufa. eh, pero ese simple comentario como que empezó a generar en el grupo estos debates, ¿no? De que por ahí, ah, sí, bueno, sí, tenés razón, pero yo lo que pasa es que como me siento adelante no me di cuenta. Entonces empezó suavemente a aparecer esta cuestión como un problema para ellos. El vidrio roto del fondo del aula. Y la pregunta, cuando ya vi que esto realmente los involucraba a todos, no importa si se sentaba en el fondo o adelante del aula, fue, ¿y nosotros podremos hacer algo al respecto? Entonces quizás yo en ese momento me imaginaba que alguien diría, bueno, hagamos un arreglo, llevemos un cartón, qué sé yo. Bueno, pero no, lo que surgió fue comprar un vidrio, ¿sí? Comprar un vidrio, o llamar a un vidriero que lo cambie, ¿sí? Y a partir de esto teníamos nuestro producto. Era cambiar el vidrio roto del aula. Bueno, y esto fue la razón, la cuestión para trabajar muchas cuestiones que vinculaban al contenido, que el contenido lo hacían aparecer con un sentido, ¿sí? Entonces, saber si el vidrio medía 20, 40 o 30 centímetros, saber los precios de ese vidrio con ese tamaño, de otro tamaño, empezaba a generar un sentido a partir del problema que ellos tenían todos los días con el vidrio roto. Y ya no era hacer una cuenta o saber qué número era mayor o menor. Entonces, de esta forma, al igual que este ejemplo y el ejemplo anterior, empezamos a ver cómo la intervención psicopedagógica, de la que decíamos necesita y requiere un escenario, no solo es el escenario una situación lúdica. El escenario, lo estratégico de la intervención, puede y debe ser, en algunos casos, o por qué no en todos, el contexto donde los contenidos sean significativos. Y no me voy a meter en profundidad con esto de la significatividad, pero sí voy a plantearles simplemente la idea de que apunta a que cada individuo le pueda dar significado a lo que está aprendiendo. Entonces yo aprendo algo cuando ese algo tiene un sentido para mí. Ahí encontramos otra manera de pensar la intervención psicopedagógica, la estrategia de abordaje de dificultades de aprendizaje. Entonces, ante una dificultad en las prácticas del lenguaje, la estrategia desde donde yo voy a darle un marco y un escenario a mis intervenciones es la de generar un sentido, un significado a esos contenidos, para que dejen de ser letras sueltas, palabras que hay que armar, oraciones que hay que escribir usando una palabra que puso la maestra, sino que tengo que escribir algo con un sentido porque busco algo, a una persona en particular porque es mi destinatario y porque tengo un propósito. Esta es la manera de intervenir psicopedagógicamente en un contexto estratégico. Y esto lo logramos a partir de un proyecto de intervención psicopedagógico. Bien, hasta acá, digamos, este video en parte 1, parte 2, donde les mencioné varias cuestiones. Por otra parte, les dejo la invitación de seguir indagando los materiales que van a estar presentes acá en el grupo, donde les voy a dejar mucho más material vinculado a los proyectos de intervención psicopedagógico, los componentes, la manera de diseñar y planificarlos, y luego también la manera de ejecutarlos, ¿no? De intervenir, de transformar esa intención psicopedagógica en una intervención psicopedagógica, ¿sí? Porque bien, yo voy a planificar, voy a definir posibles intervenciones, pero luego
esas intenciones psicopedagógicas deben llevarse a situaciones de trabajo que van a ser las intervenciones. Por tanto, hasta acá hablamos de esta categoría, esta nueva categoría que traemos, el PIP, vinculada y relacionada a los contenidos de prácticas del lenguaje. Y ustedes en el módulo número 2 se van a encontrar con materiales muy valiosos, muy interesantes sobre prácticas del lenguaje, que quizás en alguna medida puedan tener cierta reiteración con los que ya han visto en Didáctica 2 o en otras materias, pero realmente nos encontramos con el dilema muchas veces de establecer esto desde primero el supuesto de que nosotros sabemos que ustedes para poder cursar esta materia tienen que haber cursado Didáctica 2, por tanto damos por hecho de que haya una lectura de esos materiales. Pero ante la posibilidad de que a alguien le haya quedado algunos de estos saberes o contenido poco trabajado, nosotros lo incorporamos en este módulo 2 como bibliografía para pensar el posicionamiento paradigmático de las prácticas del lenguaje, de este objeto de conocimiento. Por tanto, es una situación muy necesaria la de que ustedes se pongan a leer la bibliografía, ¿sí? Porque no le vamos a dar un lugar protagónico a las prácticas del lenguaje. No vamos a hablar de didácticas de la lectura o de la escritura, sino que vamos siempre a tener como lugar central a la intervención psicopedagógica, a la estrategia, al abordaje de las dificultades de aprendizaje, pero sin dejar pasar que nosotros tenemos un posicionamiento particular, único y específico sobre las prácticas del lenguaje, sobre los procesos de lectura y de escritura. Y desde ese lugar vamos a intervenir. Así que me queda insistir con esto, la lectura del módulo 2, que se van a encontrar con bibliografía de práctica del lenguaje. Invitarlos nuevamente a ver los materiales que vamos a dejar en el aula sobre proyectos de intervención psicopedagógicos y también pedirles el abordaje del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires en lo que hace al área de prácticas del lenguaje, ¿sí? Para lo que ustedes van a encontrar un documento y un material que yo voy a dejar el enlace donde puedan entrar, y les pido que entren específicamente a prácticas del lenguaje, y van a ver cómo los contenidos están presentados de manera psicopedagógica. No son una lista de contenidos, nunca se van a encontrar con un contenido que diga las vocales o las consonantes, y que fundamentalmente, por ahí como para que hagan un primer acercamiento, desde lo general, lo que se van a encontrar es con un diseño curricular que presenta las prácticas del lenguaje y las presenta desde ámbitos. Entonces está el ámbito de el estudiante, entonces yo leo y o escribo cuando estudio para estudiar. El ámbito de la literatura, yo leo y escribo o escribo cuando quiero disfrutar de este nuevo mundo que es la literatura. O también el ámbito de la ciudadanía, el ser ciudadano. Yo leo o escribo cuando tengo que ejercer mi lugar y mi derecho como ciudadano. A estos tres ámbitos, en el diseño curricular, le van a sumar un eje, que no es un ámbito más, es un eje, porque va a atravesar a los tres ámbitos, que es el sistema de escritura. Porque nosotros no es que estamos en contra de las letras, en contra de lo gramatical. Lo que estamos planteando
es que eso debería ser una necesidad posterior una vez que los niños, los jóvenes, tengan la necesidad de escribir y de comunicarse por escrito o de obtener información de algo escrito. Entonces ahí surge las cuestiones que tengan que ver con la escritura, con el sistema de escritura. Esto es simplemente a modo de adelanto, como para que cuando lleguen al diseño curricular sepan que está organizado de esta manera y que esta organización tiene que ver con justamente algo que hace a un abordaje psicopedagógico de los contenidos. Y luego se van a encontrar con los contenidos que están expresados como si fueran en negritas. Y luego debajo de esos contenidos hay una descripción de lo que el sujeto debería poder ser capaz de hacer una vez que aprenda los contenidos. Entonces muchas veces ustedes ahí se confunden, pero ¿cuál es el contenido? ¿Este es el contenido o todo esto que está acá escrito debajo? El contenido en general es un enunciado, más bien breve, que se encuentra en negritas en el diseño curricular, y luego, debajo de este enunciado, que son los contenidos, hay una descripción que, vuelvo a repetir, serían las competencias que debería lograr un sujeto cuando haya aprendido ese contenido. Ese posicionamiento, esa característica, esa manera de presentar los contenidos es psicopedagógica. Y por suerte para nosotros podemos aprovechar y podemos comprender esta área tan importante, este conjunto de contenidos de esa manera, de una manera psicopedagógica. Bueno, ahora sí me despido por ahora. Dejo los materiales para que además de este video vean los siguientes materiales. Bueno, les deseo que estén muy bien y nos seguimos viendo. Y por favor, cualquier duda, cualquier pregunta sobre esto que acaban de ver, a esto que acabo de tratar de explicar con la mayor claridad posible, por supuesto siempre genera alguna duda, alguna inquietud. Voy a agradecer, pero muchísimo, los comentarios y las preguntas que dejen aquí debajo, ¿sí? A veces uno tiene que optar por hacer un vivo, por hacer un Zoom o por hacer un video. En este caso yo opté por hacer un video buscando la tranquilidad de que a ustedes les llegue bien toda la información, que no haya cortes de comunicación, que quede grabado, que lo puedan volver a ver. Entonces aproveché ese potencial sabiendo que, bueno, no me podrían preguntar nada directamente, pero sabía que luego en los comentarios ustedes me podrán hacer todas las preguntas que quieran y se las voy a contestar, ¿sí? Así que pensé en esta opción como la mejor para esta situación. Bueno, ahora sí, un saludo grande y cordial, virtual, que le vamos a hacer para todos y todas. Nos seguimos viendo y seguimos en esta cursada.